Arrancamos una emisión de Conexionistas. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de seguridad, como podrán haber deducido. Ya está acá abajo con nosotros Fernando Pescador, con el que hemos abordado a profundidad muchos de estos temas y que desafortunadamente, hay que decirlo, pues siguen estando en la parte que llama la atención al interés público, el interés privado, a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque es la seguridad en el país donde vivimos. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, yo creo que lo que dice Armando es no solamente cierto, pero había que repensarlo porque si uno construye la agenda de lo que es importante en el país, hay muchísimos temas: pobreza, crisis de agua, educación, pero a mí me parece que si este tema de seguridad no se arregla, todo lo demás no se puede conseguir, democracia, etcétera. Y para eso está con nosotros Fernando Pescador, ustedes ya lo conocen. Él es un experto que se informa continuamente, que está al día de lo que ocurre. Y Fernando, de la última vez que platicamos contigo para acá, pues ocurrió este fenómeno del mensaje de los Estados Unidos que le manda el presidente mexicano cuando en los medios por acá circula su vinculación con el crimen organizado y concretamente eh, el pago, ¿no? La donación para la causa de algunos millones de dólares de el crimen organizado. Y de repente en una entrevista del periodista Mario Campos, en una entrevista que le hacen Radio Ibero, pues hay una especie de confesión, de aceptación, ¿no? Por parte de la figura más importante de la Iglesia Católica en el estado de Guerrero, en donde básicamente se reconoce que las rutas y la cercanía, vamos a ponerlo así, de la máxima autoridad del Estado, en este caso la gobernadora, con el crimen organizado, pues es algo que no solamente es nuevo, sino existe desde hace mucho tiempo. Y esto nos lleva a otra dimensión, Fernando. Entonces, quisiéramos entender muy bien cómo viste o cómo estás viendo esta evolución, no solamente el crimen organizado, sino en su involucramiento con la política mexicana, me parece que en uno de los años más importantes para México. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Fernando, y ahora sí que te escuchamos atentamente. Claro que sí, gracias Edgar, gracias Armando, como siempre un gusto participar aquí en Conexionistas y pues como bien dices Edgar, este 2024 empieza fuerte, empieza duro con temas de seguridad pues de nueva cuenta el foco de atención está en Guerrero. Eh, Dos estampas rápidas, como ya mencionaste, el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, anunció que pues él personalmente había ayudado a pactar una tregua entre grupos criminales en la zona. Los Tlacos y los Ardillos, ya hemos platicado de estas organizaciones criminales, pues habían estado haciendo desmán y medio en esa parte de Guerrero. Y bueno, este enfrentamiento o último enfrentamiento, pues era por el control del transporte público, por pues, las rutas de pecero que mueven a toda la gente que vive en Chilpancingo y municipios aledaños. Y pues ahí hubo una negociación que incluyó 135 nuevas placas de transporte. Y entonces, pues no deja de llamar la atención porque pues es abiertamente ya hay una sustitución del gobierno por poderes fácticos, que son los que de hecho están controlando las rutas terrestres. Ya no digamos de droga y de cuestión ilegal, o sea, las rutas de transporte público ya están en manos de estos criminales, ¿no? Y de esta manera, pues, ¿qué pasa? Se captura renta, lo que de alguna manera fuera, pues, ganancias de empresas lícitas que paguen impuestos y derechos y demás, pues se va a las arcas del crimen organizado. Entonces, pues, Guerrero aquí generando el mal ejemplo. Y hablando precisamente de los ardillos, que fue una de las partes aquí involucradas, pues su líder histórico, Celso Ortega, como bien comentas, pues más que entrevista, fue pues un comentario que hizo en el sentido que él formó parte de aquel grupo criminal de los Zetas y que estando él desplegado en Michoacán en 2006, pues recibió la instrucción de hacer campaña por un candidato, en este caso de López Obrador, y se enteró por sus jefes criminales de los Zetas que se le había entregado pues cuantiosas cantidades de dinero a la campaña presidencial. Cabe mencionar aquí que en ningún momento se dice que se haya entregado en
propia mano de López Obrador, del presidente, pero pues bueno, el mensaje sería ese, ¿no? Porque lo que le dijeron los líderes Zetas a Celso Ortega, líder de los Ardillos, es que se le entregó ese dinero para que se les entregara el país a cambio. Cualquier semejanza con la actualidad, pues es mera coincidencia. Ahora, cabe destacar que por esa fecha, 2006, los Zetas realmente pertenecían, eran el brazo armado del cártel del Golfo. Entonces no deja aquí pues de surgir la duda si los Zetas se fueron por la libre o el cártel del Golfo realmente buscaba pues una predominancia, un dominio estratégico sobre los demás cárteles y por eso pues este pago, ¿no? En todo caso, ya para 2010 se registra pues esta división ya, este cisma entre los Zetas y sus antiguos jefes del cártel del Golfo. Y dato curioso, ya en 2006 los Zetas estaban en 405 municipios en todo México, de la frontera con Tamaulipas, con Texas, a Michoacán, y también con presencia en Guatemala. Entonces, pues estábamos hablando ya de un grupo criminal incipiente en cuanto a pues este control territorial que hemos comentado en muchas ocasiones. Y finalmente, en 2010 también se da esta matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que a la fecha pues, es de los puntos álgidos, ¿no? De violación a los derechos humanos de los migrantes en nuestro país. Y la tercera estampa, pues es el reciente asesinato de un empresario minero oriundo de Fresnillo, Zacatecas, en Aguascalientes. Esto es importante porque se trata, uno fue a plena luz del día al interior del restaurante. Este hombre estaba visitando Zacatecas por una cuestión ahí, no está claro si de un adeudo o qué cosa. Y bueno, pues ahí fue ultimado. El asunto es que esta persona tenía o tuvo pues vínculo directo con el senador Monreal, a quien en la última semana pues le mataron al esposo de una de sus hermanas, a un sobrino también fue baleado, todo esto en Fresnillo. Entonces, algo se está moviendo en el mundo criminal, o, en esa parte oscura del mundo criminal que toca con la clase política. Y pues bueno, es preocupante qué es lo que está pues, sucediendo en México, ¿no? Y Fernando, o sea, amarrando todo esto que comentas y poniendo también o incluyendo las reflexiones derivadas de la entrevista que tuvo Mario Campos. Eh, Primero vemos claramente, y no sé si sea, digamos, solo un apunte de mi parte o ya esta paranoia que se respira, ya nos dirás, que este asunto de la presencia del crimen organizado, de la negociación y de la cercanía que hay del crimen organizado con el poder, ya, ya entra a un nivel de normalización que no sabemos cuántos años tiene. Uno pensaría que esto es nuevo, ¿no? Mi impresión siempre ha sido otra. Yo creo que esto lleva décadas. Es decir, de esta forma de combatir el crimen organizado, tiene que incluir el pacto con otros. Entonces, por un lado, pero me llama la atención cómo el crimen organizado empieza a ocupar o a hacerse presente en aquellas tareas de lo cotidiano. Es decir, ya no solamente es este asunto, digamos, oscuro, que nadie ve, de cómo hay trasiego de ojos, sino de repente estamos hablando de transporte, estamos hablando de comercio, de todas estas actividades que tienen, digamos, en la que tiene el ciudadano de a pie, se desenvuelve. Lo último que leí por ahí es que había un grupo ya criminal que estaba tomando control de pozos de agua. ¿M? Entonces, me parece esto que ya le da otra dimensión totalmente distinta y que nos vuelve a replantear si dónde están los límites ahora ¿no? de esta beberiana concepción del monopolio y la violencia, porque con estas demostraciones, Fernando, me parece que se me antoja muy difícil, primero que haya vuelta para atrás, que de ser todo esto cierto y que esto no sea ninguna especulación, sino que más bien se acerque a la realidad y entiendo que pues
a la distancia en la que nos encontramos va a ser muy difícil corroborarlo, pero de ser cierto eso, pues entonces esto no hay vuelta para atrás pero lo que más me preocupa, no sé qué reflexiones al respecto, es que tampoco hay freno hacia adelante. ¿Cómo lo ves? Claro que sí, Edgar. Pues sí, muy válidas tu reflexión y los puntos que tocas. Eh, ¿qué, qué podemos concluir tentativamente? Así que por el momento. Pues uno ya es el desplazamiento institucional abierto. Lo interesante de esta negociación entre los grupos criminales en Chilpancingo que estamos comentando es la ausencia del gobierno. Tuvo que ser el obispo el que tuvo que mediar porque pues ya no hay gobierno. Simple y llanamente el gobierno no es un interlocutor válido para las organizaciones criminales. Por una u otra razón, el gobierno no está ahí, ya no está. En segundo lugar, que tenemos, pues, es la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. También en las últimas semanas hemos visto reportes en Michoacán, pues ya de toda una industria artesanal de armamento. Es decir, ya no solo es el problema del trasiego de armas desde Estados Unidos, ya está incipiente una industria local controlada por los criminales, para hacer bombas que se mandan vía los drones. Vimos también minas antipersonal que mataron a un soldado del ejército mexicano en los límites entre Jalisco y Michoacán, uno de los puntos álgidos del país. Entonces, y todo esto también deriva en una cuestión ahorita de cortísimo plazo, que pues son las campañas electorales. Hay condiciones de altísimo riesgo en muchas partes del país: Chiapas, Guerrero, por supuesto, zonas de Michoacán. No se hable de Zacatecas, es esa parte que toca Zacatecas, los Altos de Jalisco, parte de Aguascalientes, Guanajuato, bueno, y por no hablar de la frontera con Estados Unidos. Entonces eso también tiene pues implicaciones serias, ¿no? Pues ¿en dónde estamos en este inicio de 2024? Pues yo lo pondría así muy sucintamente. Pues tenemos un gobierno dedicado a hacer periodismo, porque pues se anuncian medidas, pero no se toman decisiones. Ah, qué buen apunte. Y tenemos medios de comunicación que están haciendo política, porque son los que investigan e influyen en la toma de decisiones, sea Muy bien. empresarial, de los votantes, ¿no? Y por último, los grupos criminales que pues, son los que realmente están gobernando amplias franjas del país. Lo estamos viendo allá en Chilpancingo. O sea. Sí, sí, sí. Entonces, y en este contexto, pues los partidos políticos se han desdibujado y realmente ya no son nada. Los partidos políticos son membretes de ocasión. Pues la ocasión se viene ahora el 2 de junio, pero digamos que las riendas del poder, como bien apuntas, pues no están ya en las instituciones, o están pasando de manos de las instituciones hacia otros factores de poder. Perdón, es que ando aquí tomando apuntes. Acabas de decir un par de puntos muy interesantes, ¿no? Y el que más me preocupa es esto que acabas de decir, de que el gobierno ya no está. El gobierno ha perdido o no ha perdido, ha dejado ir pues, ¿cómo se llama? El gobierno de muchas zonas del país y sobre todo pues, lo estamos viendo, como bien tú lo dices, allá en Chilpancingo. Pero a mí lo que me preocupa son las elecciones. Estamos viendo que ha habido atentados ahorita y han muerto, pues, candidatos, ¿cómo se llama? Pues, a puestos municipales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tanta seguridad tenemos de que lo que viene, lo que se nos viene, no sea algo que fue, pues, en Colombia ocurrió muchas veces? Que tengamos atentados, que tengamos problemas con candidatos, pues digo, sin minimizar a lo que ya ha pasado, ¿no? Pero candidatos a senadores, candidatos a gobernadores de estado, etcétera, etcétera, incluso las propias candidatas presidenciales. ¿Qué tanto está el gobierno preocupado por este tema y qué tanto, pues, estamos a punto de entrar en una espiral de violencia que se puede ir más allá, Fernando? ¿Tú cómo estás leyendo esta situación? Gracias, Armando. Sí, pues preocupado.
yo estoy preocupado en lo personal como ciudadano y como votante, Ujú. porque hay un dato interesante. Todos estos asesinatos políticos, que ya son por lo menos 20 que yo sé en lo que va del año a diferentes cargos municipales y demás, es parejo. Son de cualquier partido, Sí, o sea, no por ser de Morena te salvas. ¿Eso qué quiere decir? Los pactos con grupos criminales no están alineados con los partidos. Ahí, porque incluso me parece que es los ardillos, estos de Celso Ortega, pues ahí digamos, el hermano es diputado federal por el PRD, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya de entrada. Entonces el asunto es pues la seguridad y como bien dices, pues hay garantías, pues yo no las veo. El plan de seguridad que se presentó ante el INE, pues realmente, o sea, insisto, pues eh, se va a elaborar un mapa de riesgos, o sea, al cuarto para las 12 empezamos campañas en 1 de marzo y apenas se va a elaborar el mapa de riesgos ujú, dicho por las autoridades. Encuentro increíble que no se tenga o si se tiene, pues no se contemple ya. Y pues ahí a lo que más se llega es que, bueno, pues si es zona roja de alto riesgo, bueno, pues entonces serán 3 camionetas en lugar de dos y no va a las condiciones de seguridad, ya no digas de los candidatos, tampoco de los votantes. Entonces, en lugares en donde el crimen organizado tiene una presencia abierta, pues va a ser difícil que la gente salga a votar. Estamos viendo, por ejemplo, en Tasco, regresando a Guerrero, pues en Tasco la gente no está mandando ya a sus hijos a la escuela, pues mucho menos va a estar haciendo fila en una casilla expuestos a que pues sí, puede ser. algún comando armado pues decida intervenir, pues no hay condiciones y eso no se está, digamos que atendiendo, ni siquiera reconociendo, porque pues vuelvo a lo mismo, pues es un gobierno que hace periodismo, pues es de eso, ¿no? Simplemente es una consigna y pues de una conferencia a otra, pues se quiere hacer que ahí se cambió la realidad y bueno, pues la verdad, pues no es tan así, ¿no? Pues yo insisto, porque has dejado, me parece un apunte bien importante, ¿no? Este traslado de roles, ¿no? Y lo quiero subrayar porque me parece que hay que construir más sobre eso, ¿no? Como apuntas que tenemos a un gobierno que se convierte en periodismo, un periodismo que no empieza a hacer política y un crimen organizado que administra y es el que ejecuta y es el que decide la política pública. Vaya entuerto el que nos has dejado. Me parece fundamental y ahí me quedan estas instituciones. Primero, bueno, pues el ciudadano de a pie, como ya lo dijeron ustedes, las organizaciones sociales, ¿no? La iniciativa privada, que parece ser que los tres están como contra la pared ante este fenómeno, no sin descartar que, bueno, buena parte del periodismo también está maniatado, no puede hacer nada porque aquí sí es plomo o plomo, entonces no hay opción y no se pinta nada, nada, nada el panorama, nada halagüeño, pero bueno, no queremos ser catastrofistas en este sentido y pensar que todo está perdido, pero no hay más elementos, por lo pronto positivos, ojalá y se estén cocinando debajo de la mesa. Y antes de irnos, Fernando, porque para variar el tiempo se nos acaba, quisiera hacerte la pregunta de cómo ves tú en este sentido la presencia de los Estados Unidos en esto, de todo el aparato de inteligencia norteamericano, que me temo que va a estar, pues sí, distraído, ¿no? En todo este fenómeno electoral interno también. Y te hago la pregunta porque eh, eh, hace pocos días surge en un evento internacional de cine en Estados Unidos de cortometrajes, surge uno que me parece que pone un tema en la mesa bien controvertido que complica las cosas, que es la fractura, ¿no? En pocas palabras, a pesar de que no es, digamos, un documental como tal, sino es más bien una historia que tiene un poco también de propuesta y de hipótesis y quizás de fantasía, pero nos pone en la mesa la fractura de las lealtades y cómo la del ejército con este proceso electoral está fracturada. Es decir,
al interior de los propios armados. Y ya nos habías tú hablado algo al principio, en algún momento que hablamos sobre esta captura del general, cuando tú bien nos dijiste, a ver, en Estados Unidos no todos trabajan para lo mismo y no todos están de acuerdo en lo mismo. Y aquí parece ser que la figura de Trump también vuelve a dividir. Y entonces, además de las tareas internas, ahora tenemos también un favorito y entonces pudiéramos pensar que con esta reflexión los cuerpos de inteligencia estadounidense también se encuentran fracturados, ¿no? Y van a responder a intereses políticos más que a intereses de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú ahorita en esta, digamos, complejidad, ¿no? Para ponerle una arista más, el papel de los Estados Unidos en este asunto del crimen organizado en México? Gracias, Edgar. Sí, muy, muy interesante. Y sí, lo hemos mencionado. La verdad es que amerita un capítulo para sí Parte. mismo, pero si pudiera yo adelantar algo. A pesar de la estridencia mediática, la DEA, con sus investigaciones y señalamientos hacia México y los mexicanos, al final no tiene el mismo peso dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que el FBI, que la CIA y el mismo Pentágono. También recordemos que en el presupuesto de 2024 del Pentágono, también lo habíamos comentado ya, Ujú. pues se le están ya entregando una serie de facultades precisamente en ese sentido, porque ya la criminalidad transnacional ya está a rango de geopolítica. Entonces, ¿eso qué nos hace ver? Que pues no todo está alineado en Estados Unidos, hay una división fuerte. eh, eh, ¿Qué tanto hay, digamos, qué tanto se puede identificar los diferentes bandos, por así llamarlo? Pues tampoco está tan claro porque es una lucha soterrada, pero que viene a asomar la cabeza precisamente en esta dicotomía, ya, porque realmente es una dicotomía, una paradoja histórica entre lo que representa Joe Biden y los demócratas y hacia donde ha llevado Donald Trump y su movimiento MAGA a los republicanos. Entonces es pues una división fuertísima que aparte está siendo pues digamos, está siendo aprovechada por operadores rusos. Recordemos que México es de los lugares en donde Rusia tiene más personal diplomático, entrecomillado y subrayado, así como en Nicaragua. Entonces, pues ya la geopolítica con la criminalidad transnacional, pues ya se empieza todo a hacer una mezcla explosiva a nivel global. O sea, hay que ver también esto, no es solo México, no, y no solo es Latinoamérica, las redes de narcotráfico tienen ascendencia ya en África, hasta el Medio Oriente. Recordamos que muchos de estos terroristas de Hamas que en octubre pasado irrumpieron en la frontera con Israel, estaban totalmente dopados de metanfetaminas y demás, que lo hemos tocado en estos temas, pero eso es producto latinoamericano, por llamarlo. Entonces, pues todo eso nos hace ver un mundo convulso, como bien decían los chinos en su maldición, pues son tiempos interesantes. En 50, 100 años dirán: "No, qué interesante fueron los 2020, pero pues para los que nos toca vivirlos, pues no tanto, ¿verdad?" De acuerdo. Pues bueno, has puesto un tema ya en la mesa para una siguiente conversación, ¿no? Como tú bien dijiste, es un tema complejo que no se resuelve, digamos, en algunos minutos. Y pues ahora sí que te agradeceremos que nos ilustres, ¿no? Un poco cómo ves tú este fenómeno en términos de la presencia de lo que se decida hacer, porque sin duda, ¿no? No puede, influirá en el proceso electoral y quizás habría que ver hasta dónde. Pues Fernando, como siempre, te agradecemos la generosidad de tu tiempo, ¿no? Y sobre todo lo frío con que conversamos contigo estos temas para evitar pasiones y paranoias, etcétera. Pero bueno, las alarmas están puestas. Muchísimas gracias, Fernando, por estar de nuevo con nosotros. Claro que sí, gracias Edgar, gracias Armando, como siempre, es un gusto participar aquí en Conexionistas. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Oye, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo estamos contigo en redes sociales?
Claro que sí, en @Guzmán Pescador, en X, antes Twitter, ahí me encuentran para estos y otros temas. Magnífico, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en X, Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Ahí encuentran todos los audios de Conexionistas. Y en Telegram, nuestro canal Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, y ahí lo encuentran en X y en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.